El municipio paceño señala que la empresa procedió mal en los trabajos, pero la empresa cuenta con todos los requisitos y seguros contra accidentes. Contractualmente tiene todos los requisitos que se piden justamente para tener un contrato con el gobierno municipal, y una parte de estas es estos seguros que tiene que tener una empresa en caso de accidentes o algunos riesgos laborales, o como en este caso decesos. Los vecinos señalan que este suelo no es seguro. Por ello, se pidió al municipio paceño se habilite un paso por otra área más segura, que se encuentra más abajo de la vía donde se produjo el accidente. Las cuatro juntas hemos presentado una carta para que se abra este proyecto de este camino de la Pedro Tarifa. Hace unos 3 años atrás, o a 4 ya va caminando, pero no tenemos resultados hasta estos días. Esto se ha abierto porque ha caído por Villa Pavón. La empresa y el municipio paceño deben presentar un informe al Ministerio de Trabajo para establecer sanciones. Es una construcción que ha autorizado y que ha solicitado el municipio. Obviamente el municipio en este momento también va a ser notificado con esta suspensión de la obra. Muy bien, esto es lo que ocurría, lo decíamos, le hemos presentado un resumen de la nota, una inspección que se ha realizado también por parte de las instancias de trabajo, porque tenemos que hablar de seguridad laboral. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por lo menos en el último tiempo acá en La Paz, se han presentado este tipo de situaciones? Y bueno, tenemos normativas en nuestro país, existen, tiene que existir la respectiva seguridad laboral, y por ello nosotros queremos abordar este tema que nos sirva para empezar a hacer prevalecer las normas, la responsabilidad que existe por parte de los empleadores y también exigir los mismos derechos. Hoy está con nosotros para abordar este tema Ariel Alanoca, jefe departamental del trabajo. ¿Cómo está, Ariel? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También Yasmina Murillo, responsable de seguridad industrial. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuál ha sido el reporte, estimado Ariel? ¿Qué es lo que se tenía? ¿Cómo se ha evaluado también después de este seguimiento? Bien, buenas noches, y transmitir nuestro sentimiento a la familia doliente del trabajador que ha perdido la vida hoy. Nosotros hemos tomado conocimiento de este accidente a mediodía. Hemos dispuesto que el personal de inspectoría de la Dirección General de Trabajo, en coordinación con la Dirección General de Trabajo, se aproxime por el sector, y nos llevamos la sorpresa de que habían 3 trabajadores víctimas del accidente que habrían quedado sepultados. Entonces, cuando vemos en el sector, se trataba de una parte lateral del cerro, es prácticamente el talud, y que al realizar un trabajo de separación de una madera que estaba siendo utilizada como implemento para la construcción de un muro, se habría producido el deslizamiento que habría sepultado a los trabajadores. Entonces, en ese sentido es que se ha hecho el análisis técnico correspondiente y se ha podido establecer que hay un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, y es por eso que en horas de la tarde hemos procedido a notificar a la señora Sonia Choquetarqui Flores, representante legal de la empresa constructora Rosoma, a efectos de que pueda, o a efectos de que suspenda la obra, la hemos notificado en ese sentido, hasta que pueda brindarse las condiciones de seguridad para los trabajadores. Sin embargo, de ello, siendo que se trata de la parte lateral del talud del cerro, es que hemos dado un plazo pertinente a efectos de que se puedan realizar tareas de prevención para que no ceda la parte del talud. Eso es lo que se realizó hoy. Hay que tomar en cuenta, y ahí es importante, si nos puede ir explicando, las responsabilidades, ¿no? Vemos realizar trabajos en diferentes obras en la ciudad y vemos la cantidad, todo aquello que se genera, ¿no? De cerrar, me refiero, por un lado existen normativas de cerrar las vías, de poner la señalización, por un lado me refiero, y por el otro también tomar en cuenta cuál es la responsabilidad que tienen las empresas, las mismas autoridades. ¿Hay un mecanismo y un protocolo en este tipo de circunstancias? Sí, nosotros efectivamente aplicamos una norma, y es justamente la ley 500, el reglamento de la ley 545.
la misma que establece la forma de la relación laboral, los derechos y demás de los trabajadores en el área de la construcción. Como resultado de esta norma, nosotros tenemos además 8 normas de seguridad para la construcción, y es justamente una de ellas la que no se ha observado a la hora de la construcción de este muro. Yo a este efecto le pediría por favor que le podamos ceder la palabra a la ingeniera Murillo. Exacto, para explicar esto y que vayamos conociendo también, por favor, ingeniera. Bueno, en realidad lo que nosotros ahora vamos a solicitar a la empresa es un estudio de suelos para verificar en función al nivel de riesgo que existe en el lugar si era o no pertinente la realización de estos trabajos, ¿no? Del levantamiento del muro de contención, porque también habían trabajos de excavación. Como lo mencionaba el doctor, tenemos la norma técnica de seguridad, que es la NTS 08, donde se establece que para trabajos de excavación es necesario un permiso de excavación, ¿no? Entonces nosotros vamos a proceder a solicitar todos estos estudios para poder determinar, ¿no?, las características que se tenían propias en la obra. Ahora, nosotros como Ministerio de Trabajo procedemos a paralizar siempre que se determine que hay un riesgo intolerable. Para determinar el nivel de riesgo se tiene que ver la probabilidad y la severidad. Si la probabilidad de que ocurra nuevamente el accidente es alta y la severidad o el daño que vaya a causar a los trabajadores sea grave o fatal, nosotros determinamos un nivel de riesgo intolerable y procedemos a la paralización, y es lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Y lo que queremos precisamente evitar es que se suscite nuevamente un accidente de trabajo con este tipo de lesiones, ¿no?, en este caso fatales. ¿Existe riesgo en el momento? Existe. Sí, ¿se ha identificado eso? Sí, el riesgo es inminente. Es inminente el riesgo. Doctor, me voy por los trabajadores. ¿Tienen la información necesaria? Me refiero a en este tipo de construcciones de obras, saben, se socializa, se conocen las normativas, es un trabajo conjunto, pero cuando uno tiene la duda, la certeza, puede acudir a instancias, o sea, evitemos tener una persona fallecida, 2 heridos. Ahí quiero llegar, doctor, con esta pregunta. ¿Cómo se tiene contacto también con la instancia correspondiente, en este caso el Ministerio de Trabajo? Bien. Los trabajadores siempre van a tener las puertas abiertas del Ministerio de Trabajo. Nosotros no necesitamos que a efectos de una consulta nos presenten notas, cartas, memoriales, mucho menos. Nosotros tenemos el personal de inspectoría a disposición de cualquier consulta, absolvemos cualquier consulta en el instante. Entonces pueden aproximarse por nuestras oficinas y vamos a poner en conocimiento de ellos, si no los conocieran, aunque estamos en un trabajo constante de socialización de estas normas técnicas, vamos a poner en conocimiento de ellos los derechos que tienen y las obligaciones que tienen sus empleadores respecto de ellos. Respecto a lo que explicaba la ingeniera Yasmín, por ejemplo, tenemos el artículo 4 de la norma de trabajos de excavación, que indica en su numeral 4, de acuerdo a lo establecido en el estudio de suelos, debe programar un método constructivo, estamos refiriendo del empleador, que garantice la estabilidad de las paredes de la excavación, como ser la realización de taludes u otros sistemas de contención de la tierra realizados mediante entibamientos, tables tacados, pilotajes, cajones u otros métodos especiales de ingeniería que la ingeniería determine para prevenir los riesgos de derrumbe por desprendimiento del suelo, que se ha dado ahora. En ese sentido, es una obligación del empleador, y esto debería conocerlo tanto el empleador como el trabajador, y esto justamente es lo que socializamos con el trabajador si viene, o el empleador si viene a nuestras oficinas. Además de ello, este es un trabajo que se debe realizar con una capacitación permanente. Esta misma norma establece que debe realizarse una capacitación diaria antes de iniciar las tareas. Y esa capacitación debe quedar documentada. Cuando hoy día se tiene la entrevista con la representante legal de la empresa, la misma no nos refiere a que tuviera este plan, no nos refiere a que hubiera una documentación respecto de la capacitación, y es más, lo que nos ha preocupado, hemos encontrado en el lugar de trabajo a los trabajadores en un estado de desprotección, porque
para este tipo de trabajo necesitan indumentaria, ropa de trabajo, equipos de protección personal. ¿No contaban con eso? No habían guantes, tenían tenis muy gastados, algunos de ellos tenían unas botas de agua, no tenían cascos, bueno, no tenían equipos de protección personal. Entonces eso también nos llamó la atención. De cualquier forma nosotros vamos a esperar a que una vez notificado con el informe de la empleadora, presente los descargos que corresponden. Doctor, antes de ir con la ingeniera voy con una consulta más. Es importante tomar en cuenta la zona, lo habíamos dicho, esto se da entre las avenidas Pedro Tarifa y Juliana Paz, cerca de la Unidad Educativa Bicentenario, más o menos por la periférica. Sí. Ahí estamos ubicados. Un poco más abajo. Un poquito más abajo, muy bien. Los obreros edificaban este muro de contención para ir poniendo en contexto y ahí se genera este deslizamiento, una persona pierde la vida, 2 se encuentran están siendo atendidos, han sido heridos. Doctor, ¿cuál es el mecanismo? Me refiero a... Tenemos varias obras, varias construcciones, instancias que permitan, o sea, si una empresa se adjudica y tiene la obligación de presentar determinados qué sé yo, requisitos, si se va a otorgar la seguridad a los trabajadores, existe este riesgo y vamos a actuar de esta forma. ¿Qué instancia corrobora todo eso? Hay una instancia, tiene competencia el municipio, la gobernación, las autoridades. ¿Cómo se maneja esta parte? Si nos puede explicar, doctora. Bien, se debe tener presente que las normas laborales son de orden público, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Nosotros, para conocimiento de la población en general, se trata de empleadores, instituciones, trabajadores, en nuestra página web tenemos todas las normas. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Estas normas han sido previstas justamente para prever la seguridad en el lugar del trabajo, en el espacio donde se desarrolla la relación laboral. La ingeniera lo va a explicar con mayor precisión. Sin embargo, este trabajo del análisis previo, del estudio y todo lo demás, corresponde que se haga antes del inicio de la obra. Y como las normas son de orden público, por supuesto correspondía que la empresa constructora realice este trabajo. Ya le digo, nosotros tenemos a disposición las normas, o en su caso pueden venir por el Ministerio de Trabajo, nosotros les vamos a hacer conocer el alcance de la normativa, pese a que hemos ido socializando durante bastante tiempo estas normas. Ingeniera, ¿qué pasa con estos aspectos que se mencionaba? Las vulneraciones que se tienen, requisitos que se tienen que tomar en cuenta cuando se realiza este tipo de trabajos que involucra riesgos, sobre todo para quienes lo ejecutan. Bueno, es importante la capacitación, sobre todo como le mencionaba el doctor, nosotros estamos prestos siempre a dar capacitaciones. Yo quería mostrarte un cuadro que son los accidentes de trabajo que han ocurrido en el primer cuatrimestre de esta gestión, donde se puede ver que el mayor índice de accidentalidad está en el sector de la construcción. ¿No? Entonces, a raíz de esto que nosotros hemos sacado el Decreto Supremo 2936, que es el decreto de seguridad en la construcción. Con este decreto también se han aprobado las 8 normas técnicas de seguridad. Cabe resaltar que si bien nosotros hemos paralizado la obra, de acuerdo al artículo 10, inciso G del decreto 2936, se establece que el salario de los trabajadores no va a ser afectado, ¿no? Quiere decir que estos días que vaya a estar paralizada la obra hasta que la empresa presente todos los respaldos pertinentes, los trabajadores tienen que continuar percibiendo su jornal, ¿no? su salario. Hasta que se regularice la situación y se vuelven precisamente a tomar en cuenta. ¿No? Entonces es importante también que se entienda, ¿no?, que esto de seguridad industrial no es un costo, que es lo que muchas veces la mayoría de los empleadores considera motivo por el cual no les dan la correspondiente dotación de ropa de trabajo o simplemente en otros tipos de medidas, ¿no? También hay que considerar que se tiene que seguir la jerarquía de control de riesgos, ¿no? Y donde está primero la sustitución, eliminación, controles administrativos, controles de ingeniería y finalmente la dotación de equipo de protección personal. Quiere decir que el empleador no únicamente debe dotar el equipo de protección personal y ya ha cubierto todo, ¿no?, sino tiene que seguir toda una jerarquía para tratar de eliminar los riesgos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente y es nuestro trabajo como Ministerio de Trabajo, como Estado,
poder concientizar a los trabajadores, poder crear lo que es la cultura de seguridad, que es algo que lo estamos desarrollando, que se puede entender que toda esta inversión que se está haciendo en protección colectiva, protección personal, medidas de ingeniería, se va a devolver, pero como un retorno social, ¿no?, para los trabajadores. Ingeniera, consultas que creo relacionado al tema. ¿Cuántos accidentes provocados por una mala seguridad a los obreros se han registrado este año en La Paz? Alfredo Flores nos escribe. Es el porcentaje que nos mostraba, Sí, como ¿no? les mostraba, son 255 accidentes que se han suscitado en el sector de la construcción. ¿En este tiempo? Sí, en el primer cuatrimestre. No todos han generado baja, ¿no? Estamos nosotros estratificando cuáles han sido con baja y cuáles no. Por temas de seguridad industrial, por no contar con no cumplir con las normas. ¿Por qué, por lo general? Puede ser por caídas, golpe contra objetos, desplazamientos, caídas a mismo o distinto nivel, depende, por aplastamiento, depende. No estamos trabajando en estratificar este dato. Raúl Vázquez nos dice lo siguiente: en caso de haber falencias de seguridad contra los obreros, ¿hay algún número del Ministerio de Trabajo donde pueda realizar mi reclamo? Nos dice Raúl Vázquez. Gracias, doctora. Y la forma en la que se puedan comunicar cuando uno tiene las dudas y a veces no tiene hasta a veces el tiempo, ¿no?, de trasladarse, porque está precisamente en esta dinámica del trabajo, ¿no? Sí, nosotros tenemos abierta la página web, sin embargo un teléfono fijo es el 240-8606. En el que vamos a recibir cualquier tipo de solicitud, denuncia respecto de la vulneración de los derechos de los trabajadores. A veces esta consulta, ¿no? A veces uno tiene la duda. Sí, no reparen en ello. El Ministerio de Trabajo tiene las puertas abiertas para absolutamente toda la colectividad en general. Muy bien, queremos agradecerles por habernos acompañado. Es lamentable lo que ha ocurrido y nos decían, se registran pues la mayor cantidad de accidentes que se han registrado en lo que va de los 4 primeros meses está en el tema de la construcción. Hay que poner como que más control. Eso involucra exigir también el tema de seguridad y por parte de los obreros pues también de tomar en cuenta estos datos para evitar ese tipo de situaciones. Ahora la situación en este caso, obra paralizada hasta nueva situación, doctora, hasta que se vuelva a valorar, que se avance con la investigación. Sí, nosotros cuando hemos puesto en conocimiento de la representante legal de la empresa acerca de la paralización total y toda continuación de obras, le hemos hecho conocer también que el levantamiento de la paralización va a ser de forma inmediata cuando ella presente la documentación correspondiente que asegure cumplir las normas que buscan la prevención de la seguridad de los trabajadores. Apenas nos presenten esa nota con la que nos hacen llegar la documentación y demás, el Ministerio de Trabajo verifica el cumplimiento de las observaciones e inmediatamente procedemos en el levantamiento de la paralización. Pero esto está sujeto al tiempo que pueda necesitar, no sé, la empresa en poder subsanar ello. Muy bien, gracias por habernos acompañado a ambos invitados y a tomar en cuenta estos datos. Cualquier observación o consulta en este tipo de temas, pues también la línea telefónica habilitada nos decía. Son las 22:05, vamos a una nueva pausa y ya retornamos.